Ok. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del primer libro de Isaías. Como comentamos la semana pasada o la clase anterior, vimos que el libro de Isaías, por cuestiones de contexto, de los tiempos en los que se escribió, el libro de Isaías completito se divide en tres secciones. Ahorita estamos viendo la primera sección, que es del capítulo 1 al capítulo 39. Bueno, estamos viendo algunos textos eh, más sobresalientes de este proto-Isaías o primer Isaías. Muy bien, la semana pasada, en la clase anterior, vimos eh, esta parte de lo que se conoce, o el principio de lo que se conoce como el libro del Immanuel. El libro del Immanuel. Dijimos que el libro o librito del Immanuel es como un libro más chiquito dentro del primer Isaías, que comprende, bueno, pues los capítulos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Esta sección es la más antigua y bueno, en esta sección vamos a encontrar en el capítulo 6 el relato de la vocación de Isaías, en el capítulo 7 algunas profecías que son las que estuvimos viendo, algunas profecías que hace Isaías contra, bueno, no en contra, sino que le hace al rey Ahaz, sobre todo en la línea de que, bueno, pues los dos reyes del norte que se están aliando, que son el rey de Siria, con su capital en Damasco, y el rey de Israel. Estos dos reyes se están aliando y quieren invadir el reino del sur. Y bueno, pues las profecías van en el sentido de que ese plan no va a prosperar, que antes de cierto tiempo va a suceder que van a caer estos dos reyes, estos dos pueblos. Y entonces, bueno, pues tenemos estas dos grandes líneas o estas dos profecías. Eh, en la primera, bueno, pues nada más se acerca Isaías al rey Ahaz y le dice, bueno, pues que esos dos, que no tenga miedo, que esté alerta, pero que no tenga miedo, que esos dos tizones humeantes van a caer, ¿verdad? Y en la segunda profecía, digamos que es la más famosa, en el capítulo 7, le pide una señal, le dice que solicite una señal a Dios. Y bueno, pues el rey Ahaz contesta que él no la va a pedir, que él no va a pedir una profecía, porque no quiere tentar a Dios, ¿no? Bueno, pues no quiere tentarlo o no quiere escucharlo. El caso es que aunque no pide una señal, este profeta Isaías bueno, Dios o Yahvé a través del profeta le manda una señal, aunque él no la pida, le va a mandar esta señal. Y bueno, ¿cuál es la señal? Bueno, pues el profeta visualiza o ve eh, una mujer jovencita, muy, muy jovencita, que está encinta, ¿no? Hay muchas posibilidades de interpretación, vimos en la clase anterior todas las posibilidades de interpretación. Y bueno, pues lo que tenemos o lo que encontramos es este futuro atemporal, esta mujer que a lo mejor él no ubica o no conoce porque no identifica con un nombre propio, pero sin embargo tiene esta visión, ¿no? De ver una mujer muy, muy joven que da a luz un niño y que es una profecía mesiánica, ¿no? Que anuncia un rey próximo, venidero, y y en ese sentido, bueno, pues podría ser Ezequías, pero sobre todo nos podríamos quedar con esa parte atemporal, ¿no? Él tiene esta visión, posiblemente no sabe exactamente quién es esta mujer jovencita que va a dar a luz al Mesías, pero considera que es un acontecimiento extraordinario. Tan se considera este texto como mesiánico,
que en la traducción de los 70, 200 o 300 años antes de Cristo, cuando se traduce la Biblia, los textos que existían al griego, al momento de traducirla, bueno, se cambia la palabra que significaba jovencita, se sustituye por virgen, ¿verdad? No es un añadido del Nuevo Testamento, o no es un cambio que se da en el Nuevo Testamento, sino que se da 200 o 300 años antes de la venida de Jesucristo. Entonces, la palabra alma, en hebreo alma, es la que significa doncella o jovencita. Ahí esa palabra de doncella no significa si está casada, si no está casada, nada más es doncella o jovencita, ¿no? Y la palabra virgen en hebreo se llama, o dice, aquí en nuestro libro de texto dice Betulá. Entonces vimos, bueno, que originalmente en el texto original no dice Betulá, no dice virgen. Sin embargo, en la traducción de los 70 se cambia esta palabra por la palabra virgen, ¿no? Cuando se traduce al griego, los traductores inspirados por el Espíritu Santo también ven este texto mesiánico, en este texto un hecho extraordinario, un acontecimiento extraordinario, y digamos para resaltar ese hecho extraordinario, inspirados por el Espíritu Santo, traducen a virgen, ¿no? He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y esta palabra virgen, bueno, pues es la que pasa al Evangelio, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 vimos cómo literalmente el evangelista Mateo cita esta cita, pero no la toma, digamos, del texto original del hebreo, sino que la toma del texto griego. Y del texto griego, pues está traducido como, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, ¿no? De tal manera que, movido por el Espíritu Santo, tanto el autor de la versión de los 70 como Mateo, inspirados por Dios, escriben en su texto la palabra virgen, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Haciendo alusión, bueno, ya Mateo, habiendo conocido a Jesús, a María, pues haciendo alusión a la virginidad de María. Bueno, esa sería la parte del texto, ¿no? De la profecía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la profecía? Vamos directamente al texto bíblico y vamos a ver en el capítulo 7. Bueno, después le manda una señal. ¿Y cuál es la profecía? No solamente que una doncella o una virgen va a concebir y dar a luz un hijo, sino que la señal va a ser ese hijo, ¿no? Y ese hijo, bueno, en esta profecía es que dice que ese niño, antes de que le va a poner el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, y que antes de que sepa rechazar o que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, va a suceder la profecía, ¿verdad? Dice, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Entonces esos dos reyes que han invadido el reino del sur lo van a abandonar. Bueno, entonces en el versículo 17, ¿cuál es ese mensaje entonces? La profecía o los mensajes en esta parte pues son como contradictorios. Por una parte parece que son positivos, de esperanza, pero por otro lado anuncia pues desgracias, invasiones que van a suceder más adelante. El capítulo 6, versículo 17 dice, Yahvé atraerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales no los hubo desde aquel en el que se apartó Efraín de Judá, el rey de Asur. Aquel día silbará Yahvé al enjambre que hay en los confines de los ríos de Egipto y a las abejas que hay en tierra de Asur.
Bien, entonces está avisando que no va a haber días desde que se separó Efraín de Judá, desde que se dividió el reino. No va a haber días, significa que viene algo, pues, difícil, algo negativo, no es algo positivo. Vendrán y se posarán a todas ellas en las quebradas, quienes las abejas de Asur o de Asiria y de Egipto, en los resquicios de las peñas, en todas las corrientes y en todos los arroyos. Es decir, van a ser invadidos como un enjambre. Aquel día repara el Señor con navaja alquilada allende el río, con el rey de Asur, la cabeza y el vello, perdón, rapará. Aquel día rapará el Señor con navaja alquilada allende el río, con el rey de Asur, la cabeza y el vello de las piernas y también la barba afeitará. Aquel día criará cada una novilla y un par de ovejas. Y así de tanto dar leche, comerá cuajada, porque cuajada y miel comerá todo el que quedare dentro del país. Bien, aquí en este concepto, comer cuajada y miel no es un concepto de abundancia, no es algo de que van a tener mucha abundancia, sino al contrario, nada más es como escasez. Únicamente va a haber cuajada y miel, es lo único que va a haber para comer, ¿no? Por la invasión que ya se viene. Y bueno, más o menos por ahí va esta línea de profecías. Que dice, aquel día cualquier lugar donde antes hubo 1000 cepas por valor de 1000 piezas será de la zarza y el abrojo. Es decir, ya va a haber devastación. Con flechas y arcos entrará allí, pues zarza y abrojo serán toda la tierra. Es decir, no va a haber frutos. Y en ninguno de los montes que se desbrozan en la asada se podrá entrar por temor de las zarzas, abrojos. Será dehesa de bueyes y pastizal de ovejas. Bien, esto está profetizando pues cosas no muy buenas, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 8, déjenme ver aquí si tenemos la presentación. Sí, tenemos aquí una serie de castigos que vienen, ¿no? Tenemos aquí un resumen eh, donde dice entonces que se anticipan invasiones asirias y egipcias. También va a haber ofensas de parte de los asirios. Va a haber pobreza y despoblación, desolación, los alimentos producidos por la tierra y los animales domesticados serán abundantes. Bueno, aquí dice serán abundantes. La agricultura se ve gravemente afectada por invasiones y sequías. El pastoreo permanecerá. Entonces van a regresar como antes, ¿no? Solamente al pastoreo. Pero la agricultura se va a ver afectada. Sobre todo por las invasiones, aunque también aquí se puede entender que también pueden llegar sequías, ¿no? Pero sobre todo más por las invasiones, pues que no va a haber tiempo ni calma para cultivar el campo. Bien, esos son entonces algunos de los castigos que vienen. El profeta los visualiza claramente y los establece en sus oráculos. Son castigos o cosas que van a suceder sin duda, ¿no? Eso es lo que ya visualiza el profeta. Hay que acordarnos que Isaías es del sur, ¿verdad? Él vivía en Jerusalén. Y aunque ahí las potencias en ese momento eran los asirios, eran el imperio más fuerte que los podía atacar, él visualiza pues esta situación tanto para que van a invadir el reino del norte como posiblemente también pueden invadir el reino del sur. Y de hecho más adelante va a suceder, ¿se acuerdan que vimos esa parte en la época de Sennacherib, que invade también el reino del sur, los asirios, y toman todas las ciudades alrededor de Jerusalén? No toman Jerusalén, pero sí toman todas las ciudades. Entonces, la amenaza inminente es la invasión de los asirios, tanto del reino del norte como del reino del sur. Bueno, vamos a ver ahora una cita, pues típica de Isaías también. En el capítulo 8, vamos a ver, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 tenemos dos citas mesiánicas también. Bueno, antes de ver esas citas, tenemos también el otro hijo, ¿verdad? El primer hijo
De Isaías, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el primer hijo? Shear Yashub, ¿no? Un resto volverá. Es el primer hijito, de hecho la primera profecía cuando va contra el rey, va su hijito ahí junto con él. Eh, la segunda profecía, bueno, más bien el segundo hijo, aquí nos narra en el capítulo 8 cómo se va a llamar. En el capítulo 8, versículo 1 dice, Yahvé me dijo, toma una placa grande, escribe en ella con buril, de Maher Shalal Has Bas. Y toma por fieles testigos míos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Baraquías. Me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Aquí en este caso la profetisa pues es la esposa del profeta, ¿no? De él mismo, de Isaías. Yahvé me dijo, llámale Maher Shalal Has Bas. Pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asur, ¿sí? Asiria. No Siria, sino Asiria. Bueno, entonces, ¿cuál es la profecía? Va a tener un segundo hijo, Isaías, asumiendo que también que el Emanuel, porque aquí ya sería un tercer hijo, ¿no? Bueno, el primer hijo que tiene se llama Un resto volverá, Shear Yashub. El segundo hijo del que habla es un Emanuel. Había la posibilidad de que fuera otro hijo de Isaías, pero también había la posibilidad que este niño Emanuel era un niño imaginario, una profecía a futuro. Si es así, entonces no existió. Si es que existió, pues entonces sería el segundo. Si fuera hijo de Isaías, sería otro hijo que se llamaba Emanuel. Y el tercero sería entonces Maher Shalal Hasbaz. En dado caso, ¿no? Se considera más que el segundo es un niño, no hijo del profeta Isaías, sino una visión que él tiene de un niño. Entonces no es un niño real. Si fuera un niño real, pues estarían ahí jugando Emanuel con un resto volverá y estaría jugando con Maher Shalal Hasbaz. Bien, ¿qué significa Maher Shalal Hasbaz? Significa un resto, perdón, significa pronto botín, pronto pillaje. Eso es lo que significa. Maher Shalal Hasbaz significa pronto botín, pronto pillaje. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo, bueno, aquí dice la explicación del niño, del nombre simbólico o del nombre profético. Pues antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asur. ¿Qué significa esto? Que antes de que el niño diga papá y mamá, a los cuántos meses o años, en cuánto tiempo, pues a lo mejor en un año, ¿no? Ya empieza o menos, ya empieza a decir papá y mamá. Entonces, antes de que el niño sepa decir papá y mamá, ¿cuál niño? Maher Shalal Hasbaz. La riqueza de Damasco, es decir, van a ser invadidos tanto Siria con su capital en Damasco, y el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, les van a robar sus tesoros y se los van a llevar a Asur. Asur era la capital de Nínive. A veces era Asur o el rey de Asiria con su capital en Nínive. Entonces es lo que está profetizando, que va a ser invadido el reino del norte, ¿no? Pero ya pronto. Ese es el mensaje. Bueno, no sé si queda un poquito claro con los niños, porque ahorita ya llevaríamos dos niños y lo que significan. No sé si más o menos queda claro o si tienen alguna duda o comentario aquí en este punto. Bueno, si no hay comentarios, continuamos. Aquí abajo en el 9, por ejemplo, sabedlo pueblos, seréis destrozados, escuchad confines de todas de la tierra, en guardia seréis destrozados, en guardia seréis destrozados. Bueno, sigue prediciendo esta invasión, ¿no? Que se va a cumplir. Bueno, acá tenemos en la presentación, en el 8.23, una luz que había en las tinieblas. En el 8.23, vamos a ver acá. Es un poquito más adelante.
Bueno, aquí está la cita. No sé si la alcanzan a ver. Ok, dice, pues no hay lobreguez para quien tiene apertura. Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Y continúa, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, cómo se regocijan repartiendo botín. Bueno, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano ha roto, como el día de Madián, porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Yahvé, Sebaot, hará eso. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos en primer lugar, bueno, pues son como una cita en dos partes, ¿verdad? Esta cita que dice, como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero, bueno, acuérdense que dentro del territorio eh, de las tribus de Israel, cómo se repartieron el territorio, Zabulón y Neftalí estaban al norte. Entonces era lo que, digamos, el territorio de lo que en la época de Jesús se conocía como Galilea, ¿no? Entonces, esa sería la tierra de Zabulón y de Neftalí. Dice, honró el camino del mar allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Se consideraba, pues, entonces también una tierra, pues, alejada, ¿no? En el norte, no estaba cerca de Jerusalén. Y sin embargo, dentro de esta posible invasión que va a suceder, dentro de este alejamiento de Dios que podemos ver aquí en esta frase, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Ese pueblo que andaba pues en idolatrías, ese pueblo que andaba en adulterios, ese pueblo que andaba con una fe vacía, un culto vacío, ese pueblo que explotaba a los pobres, ese pueblo que defraudaba con las balanzas, ese pueblo que compraba al justo por un par de sandalias, ese pueblo con toda esa cantidad de pecados, que andaba a oscuras, ¿no? Espiritualmente significa eso, que andaba a oscuras, vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Y bueno, pues habla de este mensaje de esperanza, ¿no? Habla de este mensaje de, aún en medio de la tormenta, aún en medio del pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Aún en medio de las tinieblas, aún en medio de las consecuencias del pecado, siempre hay esta luz al final del túnel, siempre hay esta luz de esperanza. Los primeros cristianos seguramente se sorprendían o se sorprendieron al leer estos textos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues los primeros cristianos, a la luz de Cristo, el ver y entender estos textos que de alguna manera profetizaban al Mesías, ¿no? Que de alguna manera profetizaban a Cristo, que de alguna manera están hablando de Jesucristo de una manera pues velada, porque no lo conocían. Seguramente Isaías pues no conocía a Jesucristo, pero vio muy probablemente en esa visión, vio a la madre de Jesucristo, a María, muy jovencita y encinta. El profeta Isaías no conoció a Jesucristo, sin embargo ve esta luz, ¿no? Que surge en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad.
y que brilla sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues haciendo alusión al distrito de los gentiles, a tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, digamos, haciendo alusión a la Galilea, pues entonces digamos que los primeros cristianos entienden esta parte y lo relacionan pues con Jesús, sin lugar a dudas, ¿no? Tan es así que pues Mateo lo cita, ¿no? Mateo 4, versículos del 13 al 16, dando cumplimiento con la venida de Jesús. Vamos a ver cómo lo interpreta Mateo. Vamos a ver una cita de Mateo 4:13. Dice entonces, estamos hablando aquí después de las tentaciones en el desierto en Mateo. Después viene esta parte. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Está hablando de Jesús. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí este término, digamos, Galilea de los gentiles, digamos que sería un añadido, ¿verdad? Porque obviamente en el Antiguo Testamento no dice Galilea de los gentiles, porque no existía Galilea en la época de Isaías. Ya es un nombre de la época de Jesús. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Bueno, entonces aquí el evangelista Mateo hace la relación con el Antiguo Testamento, toma esta cita, no tiene dudas el evangelista Mateo, que el profeta Isaías se está refiriendo a Jesús, ¿no? Ese Jesús que viene de Galilea, que deja Nazaret y se va a vivir a Cafarnaún. Y ahí en Cafarnaún empieza el ministerio de Jesús, ahí en Cafarnaún empieza a surgir esa luz, ¿no? Esa luz para el pueblo que habitaba en tinieblas, para todos los que habitaban en pecado o que habitábamos en pecado, surge esta gran luz que es Jesús, que es la luz de la esperanza de la salvación. Y entonces lo que anteriormente simplemente significaba una luz de esperanza, aquí ya en el Evangelio sabemos cuál es la esperanza. Nuestra esperanza es Jesús, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, que en medio del pecado, surge esta gran luz que ilumina a todos los hombres, ¿no? Donde había desolación, donde había tristeza, donde había pecado, donde había muerte, surge esta gran luz que es Jesús. Y esa es la comparación. Vemos entonces cómo el evangelista relaciona esta cita con Jesús. No le queda ningún lugar a dudas que el profeta Isaías se está refiriendo a Jesús, aunque Isaías pues no lo conoció, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven esto? Dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué les parece esta relación que tenemos del Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ahora andan muy callados todos. ¿Quién sabe? Si están ahí. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos otra cita más adelantito que es Isaías 9:5. Dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro. Y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre y Príncipe de paz.
Este es otro texto mesiánico. Normalmente había este tipo de textos cuando iba a surgir el hijo de un rey. Era como una profecía, como una anunciación, como un texto mesiánico o un texto, pues sí, de un rey que va a venir más adelante. Y bueno, pues tenemos esta serie de títulos. Entonces, una criatura nos ha nacido, una criatura, un niño, ¿no? Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y estará el señorío sobre su hombro. O sea, va a ser un señor, ¿no? Un príncipe, un rey. Y se llamará su nombre Maravilla de Consejero. Bueno, tenemos ahí una serie de títulos mesiánicos y a ver, déjenme ver si tenemos en su libro de texto tenemos una página donde nos explica en la página 147 de su libro, en la página 147 de su libro de texto Los Profetas de Israel 1 de Salvador Carrillo Alday. Los Profetas de Israel 1 del autor Salvador Carrillo Alday, del Instituto de Pastoral Bíblica México 2009, en su página 147, tenemos estos 4 títulos dobles. Si se fijan, tenemos Maravilla de Consejero. Tenemos 2 títulos adjetivos o sustantivos, ¿no? Maravilla y Consejero. En la página 147 dice Maravilla de Consejero, es decir, bueno, se les llaman títulos dobles porque tienen 2 elementos, ¿no? Maravilla y Consejero, Dios y fuerte, siempre Padre y Príncipe de paz. Entonces son títulos dobles, no son sencillos, sino que contienen, digamos, 2 palabras. Entonces, la primera parte donde dice Maravilla de Consejero, es decir, un consejero admirable. Eso significa admirable, sabio y prudente, dice, en el gobierno como lo fue Moisés, pero con el poder milagroso de Dios del Éxodo, ¿no? Entonces va a venir un príncipe, va a venir un rey que va a ser maravilla de consejero, es decir, un consejero muy sabio, ¿no? Admirable, prudente, más o menos como Moisés, pero mejor que Moisés, y pues maravilloso, ¿no? Tiene poder en sí mismo, es un consejero maravilloso, un sabio, tiene la sabiduría que viene de Dios. Ese digamos que es el primer título doble que recibe aquí en este texto. El segundo título doble tenemos, aquí dice Dios fuerte, pero acá en el libro de texto dice Dios guerrero. Es que la palabra fuerte y guerrero es la misma. Dios guerrero o Dios fuerte. Entonces, dice aquí el libro de texto, esto es un héroe divino. La palabra Gibor recuerda la fuerza y el ánimo de David y de sus Giborim, de David y sus valientes, sus guerreros valientes. Y el término el, que denota sobrenatural. O sea, los valientes de Dios, sí, los valientes de Dios, o Dios valiente. Guerrero, como los valientes guerreros, pero al mismo tiempo es Dios. Tiene la divinidad, pero también tiene la valentía, la fuerza eh, de un guerrero valiente. Entonces sería Dios fuerte o Dios guerrero. Estos títulos, similar al texto anterior, que esta luz que surge en las tinieblas, eh, y que los que vivían en tierra de sombras, los que vivían en tinieblas, una luz brilló sobre ellos. Estos títulos sorprenden mucho eh, la cercanía o sí, la profecía que con Jesús se cumplen plenamente, ¿no?
Aunque Isaías no conoce a Jesús y se está imaginando un futuro atemporal, sin embargo, tiene estas dos connotaciones, tiene estos dos, y si se fijan va cumpliendo, todos estos títulos dobles van cumpliendo con la figura y con la persona de Jesús, tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina, ¿no? Alguien que tiene la sabiduría, que es prudente para aconsejar, que es sabio, este, que es admirable, su forma de ser, de pensar, etcétera, y es maravilloso y con el poder de Dios, pues ahí está. Un Dios guerrero valiente, ¿no? Un Dios fuerte, digamos, es un héroe divino, eh, un héroe que es Dios también, divino, pero que tiene la fuerza y la valentía también de los guerreros. Entonces es Dios, pero también es hombre, y ese hombre es valiente, y es un valiente guerrero. No dice que el príncipe regio sea Yahvé, no necesariamente, pero tiene un título que conviene a Yahvé. De los 4 títulos dice que este es el más importante. Entonces, veladamente tenemos aquí la naturaleza humana y la naturaleza divina de este rey consejero que va a surgir más adelante. Luego aquí tenemos siempre Padre o Padre de eternidad, como dice el libro de texto. Padre, siempre Padre o Padre de eternidad o Padre eterno. Entonces, bueno, aquí la explicación dice que este niño será padre a la manera del patriarca como Abraham. Será un patriarca, ¿no? Será un padre. Pero puesto que goza de las bendiciones de Dios, su reino será permanente como la eternidad. Entonces, haciendo alusión también a la profecía del profeta Natán, he aquí que yo te construiré una casa y tu casa permanecerá para siempre, que le hace Dios a David a través del profeta Natán. Entonces, este concepto de eternidad, de que el reino va a permanecer para siempre, ¿no? Entonces es un patriarca cuyo reinado o cuyo patriarcado va a permanecer para siempre. Ese es el Padre de eternidad. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que la dinastía davídica se cumple con Jesús también, que es descendiente del rey de David, y sabemos que su reino permanecerá para siempre, ¿no? Eso es lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia Católica. El reino de Jesús, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Vean cómo van relacionándose estos títulos que parecerían mesiánicos, parecerían únicamente humanos. Sin embargo, bueno, van más allá de la humanidad, de este Mesías que están prediciendo, ¿no? Y el último título doble dice Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Dice, el libro de texto dice, será un príncipe que dedicará sus energías no a la guerra, sino como Salomón a la paz, la cual es perfección y plenitud. En Jueces 6:24 la palabra paz es un atributo divino, Yahvé paz. Bueno, entonces, aunque es un valiente guerrero, no es no es un rey belicoso, no es un rey que le guste la guerra por la guerra, que le guste eh, el enfrentamiento, ¿no? Más bien es un príncipe de paz. Aquí vemos, por ejemplo, Melquisedec, ¿no? Era el rey de Shalem o rey de la paz en el libro del Génesis. Se me viene a la mente esa cita. También se me viene a la mente cuando Jesús resucita y se les aparece a los apóstoles en el Evangelio de Juan, les dice la paz esté con ustedes. Entonces, el reinado de Jesús es un reinado de paz que va más allá de cualquier belicosidad, de cualquier acto bélico de guerra. Como que la paz va más allá que la guerra, ¿no? Entonces, bueno, si juntamos todas estas características, si juntamos todos estos títulos mesiánicos, únicamente, bueno, pues todos cuadran a la perfección con Jesús. Es un consejero admirable, es Dios, es valiente guerrero, es padre, es patriarca, y su reino va a permanecer eternamente, pero también es un príncipe de paz.
príncipe, ¿no? También es príncipe porque es hijo de un rey y lleva la paz. El reinado de Jesús lleva a la paz. Entonces, bueno, vemos cómo esta cita, así muy cortita y muy sencillita, pues tiene su finalidad y tiene pues su chiste y sobre todo entenderlo en el contexto mesiánico y en la clave cristológica, ¿no? Si únicamente lo entendemos en la clave humana, pues posiblemente estaba hablando de un rey a futuro que debería de tener ciertas características. Sin embargo, Jesucristo cumple y supera todas estas características y expectativas. Y entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo atemporalmente, cómo va inspirando los textos para que la revelación de Dios se vaya completando. Y aunque el profeta no conoció personalmente a Jesús, sin embargo el Espíritu Santo va revelando su verdad y va permitiendo que más adelante se vaya conociendo esa verdad, que Jesús es Mesías, que Jesús y su reino va a permanecer para siempre y que tiene estas cualidades, ¿no? De sabiduría, de bondad, de valentía, de ecuanimidad, de ser una persona, un ser pacífico, etcétera, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, Dios mismo, Dios en persona, ¿no? Ahí dice que es Dios. Entonces estas características pues nos definen así tal cual en este aspecto a Jesús, no físicamente, sino lo que es en esencia, lo que es su persona y lo que es su mesianismo, lo que es su capacidad de ser Mesías y de ser ese Mesías que estaba esperado desde el Antiguo Testamento y cómo Jesús viene y cumple y sobrepasa las expectativas que se tenían de él. Eh, a mí me gusta mucho este texto, está muy interesante, no sé ustedes qué piensan, si les surge algún comentario o alguna pregunta. Sí, nunca se comprendió la profecía hasta la venida de Jesús, ¿verdad, profe? Porque la profecía pues fue en el siglo octavo antes del nacimiento de Jesús y se vino comprendiendo hasta la llegada de él. Bueno, hasta la llegada de él, yo les repito, los primeros cristianos cuando releían el Antiguo Testamento, pues se maravillaban de ver todos estos textos que confluían en Jesús. Sin embargo, bueno, digamos todos estos 8 siglos que pasaron de diferencia, permanecía fiel en el pueblo de Israel la figura del Mesías. Eh, sí se cumple la profecía con Jesús, pero en el pueblo de Israel, incluso ellos hasta la fecha, porque no lo aceptaron, no lo reconocieron como el Mesías, pues ellos siguen esperando al Mesías, ¿no? Entonces, como figura, está ahí en la mente de ellos. Eh, que ellos piensan que no se ha cumplido, bueno, eso es lo que ellos consideran. Los cristianos, los católicos, consideramos que ya se cumplió esa profecía, que ese Mesías que ellos estaban esperando ya vino, ¿no? Y es interesante, bueno, ver, sobre todo en estos profetas vamos a ver muchas diferentes imágenes de Mesías, porque no es una sola, ¿no? Son muchas ideas de cómo debería de ser el Mesías, el que había de redimirlos, el que había de salvarlos, el rey que iba a restablecer la paz, que iba a rescatarlos. Pues en el imaginario colectivo del pueblo de Israel hay muchas ideas. Algunas son más de un rey victorioso, guerrero, poderoso. Otras son más de un rey pacífico, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes imágenes o ideas que cada uno de los profetas va teniendo. Y sin embargo, a mí lo que más me sorprende es que Jesús cumple con todas las imágenes. O sea, con todas estas imágenes de mesianismo, cumple con todas. O más bien dicho, de otra manera, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, hacen referencia al mesianismo de Jesús desde diferentes ángulos y desde diferentes aspectos. Eh, y eso es lo que explicaría cómo Jesús cumple con todas las expectativas. Jesús cumple eh, con todo lo que se esperaba del Mesías, incluso va más allá y lo sobrepasa de lo que ellos esperaban. Pero sí, con Jesús se cumple y con Jesús los primeros cristianos, bueno, pues se dan cuenta del cumplimiento de estas profecías, pero queda la imagen. Los que no creyeron en Jesús como Mesías
tienen, tienen todavía la idea de ese Mesías que ha de venir. Para nosotros ya vino, otros lo siguen esperando, pero la idea de este Mesías ahí está. Y esta idea de este Mesías viene de estos profetas. Es los que van prefigurando esta imagen, ¿no? No sé si quedó claro, Trino. Sí, profe. Y el judaísmo, entonces, aún sigue esperando el Mesías anunciado por el profeta Isaías. Claro, ellos no han dejado de esperarlo, ¿no? Ellos lo siguen esperando. Este, Pero el mismo que nos anunció el profeta Isaías. sí. Sí, pues todo el Mesías que nos anuncia todo el Antiguo Testamento, solamente es uno, ¿no? Ellos siguen esperándolo hasta el día de hoy, siguen esperando al Mesías. Sí es correcto. El de Isaías y el de Jeremías y el de los diferentes profetas y el Deuteronomio, cuando vimos, me parece, cuando hablan de Moisés, también habla del profeta que ha de venir, ¿no? Que va a venir un profeta mayor que Moisés. Y entonces el profeta mayor que Moisés, bueno, pues también para nosotros, pues es Jesús. Pero ellos, todas estas imágenes de estos diferentes textos bíblicos, tanto de los profetas como de otros libros, tienen esta imagen de este Mesías. Y bueno, pues ellos no reconocieron a Jesús como Mesías, entonces ellos siguen esperando al Mesías. Ajá, ok, queda contestado. Muchas gracias. Muy bien, Trino. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que les llame la atención de este texto? Miguel, Sí, pero Lina. entonces, ¿qué es lo que están esperando? O sea, si no reconocieron a Jesús como el Mesías, el más grande Mesías, entonces, en el judaísmo, ¿qué es lo que esperan ellos? ¿A qué Mesías están ellos esperando? ¿Qué diferencia o cuál es la diferencia que están esperando para que puedan reconocer un Mesías? Pues están esperando al mismo Mesías con las mismas características. Simplemente ellos no reconocieron a Jesús como Mesías. Sí lo reconocen como un profeta nada más, pero no lo reconocen como el Mesías. Yo creo que la diferencia, porque bueno, Jesús no solamente es un profeta, ¿no? Humano, sino que bueno, nosotros en el catolicismo pues reconocemos la naturaleza humana de Jesús, pero también la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina posiblemente les costaba trabajo entenderla, comprenderla y creerla. Y en la parte humana, bueno, pues sí lo consideran como un profeta nada más. Sin embargo, no reconocieron todas estas características que nosotros sí reconocemos, ¿no? Yo creo que es la diferencia nada más. Por eso, bueno, los primeros cristianos pues eran judíos también. Y la diferencia es que ellos sí creyeron. Los primeros cristianos sí creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y creyeron que Jesús era el Mesías y que Jesús era Dios. Los demás judíos no creyeron eso. Entonces, bueno, pues ellos siguieron esperando a su Mesías y los judíos, perdón, los cristianos, creyeron que en Jesús se cumplen todas estas profecías acerca del Mesías. Ok. Digamos que el pueblo de Bueno. los judíos quedan igual. Así como venían a lo Ajá. largo de los siglos anteriores, quedan igual. Y los cristianos reconocen en Jesús el cumplimiento de todas estas profecías. Reconocemos plenamente que Jesús cumple con todas estas profecías. Como el Mesías, ¿no? Como Mesías. Como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y bueno, pues ellos no lo reconocieron así. Simplemente decían, bueno, pues es un profeta y ya, pero como uno otro, como cualquier otro, ¿no? Ajá. Como decir Juan el Bautista o algo así, nada más. Ok. Ok, gracias. Sí, Una pregunta, Miguel. sí. Entonces, con ese pensamiento de los judíos, pudiéramos entender un poquito a Judas, ¿no? Que lo traicionó. O sea, él como que esperaba otra cosa de Jesús.
como que esperaba un rey, así que los liberara, una cosa así, ¿no? Sí, Quiero intentar, digo, para entender qué fue lo que pasó con Judas. sí, es que, como les comento, hay diferentes imágenes o diferentes ideales de cómo debería de ser el Mesías. Entonces, algunos lo imaginaban más como un rey terrenal y entonces, si pensaban que era el Mesías, pues decían, Él es, ¿no? Él es el que nos va a salvar de los romanos. Algunos posiblemente no iban más allá y no veían, por ejemplo, que iba a ser un Padre eterno o no veían que iba a ser Dios fuerte, ¿no? Simplemente pensaban que iba a ser una persona, un hijo de la dinastía davídica y que iba a ser rey, como un rey puramente terrenal, pero no con las características divinas con las que nos encontramos y creemos en Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y Dios, a final de cuentas es Dios. Entonces, quien no cree eso, bueno, pues le cuesta trabajo creer, ¿no? Y sí, había unos que, o sobre todo, bueno, pues había, digamos que Jesús sobrepasó las expectativas, porque posiblemente las expectativas eran más terrenales. Pensaban en una salvación, pero no en una salvación eterna, sino en una salvación, digamos, de los imperios romanos, de los dominantes, ¿no? Eh, Ponían sus ojos más en las cuestiones temporales, más que en las cuestiones divinas, más que en las cuestiones eternas, más que en la vida eterna. Entonces, a lo mejor a muchos les causó sorpresa o digamos que Jesús sobrepasó las expectativas, no solamente fue una persona. Y digamos desde el punto de vista humano, pues les hubiera gustado más una persona así, pero que tomara el poder, que viviera en palacios, en castillos, que fuera un guerrero, como dice ahí, un guerrero fuerte, pero nada más, no esperaban que fuera el Hijo de Dios, posiblemente, o sí lo esperaban, pero no lo entendieron así, porque aquí dice Dios fuerte, ¿no? Y siempre Padre, pero a lo mejor se enfocaban más en la parte humana y no pensaron que realmente iba a ser el Hijo de Dios y por eso les costó más trabajo creer que Jesús era el Hijo de Dios o que Jesús era Dios. Y por eso siguieron creyendo lo mismo que seguían creyendo antes de que viniera Jesús. Pero sí, Judas y los celotas pues estaban más enfocados en derrocar a los romanos. Era lo que a ellos les interesaba más, en el poder temporal. Muy bien, Ángel. ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nadie más? Bueno, vamos a ver entonces. Estas dos citas entonces son importantes, ¿no? Tanto Isaías 8, porque nos habla de esta luz, y el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande, ¿no? Bueno, se cumple con Jesús. Y los que vivían en tierra de sombras o los que vivían en pecado, una luz brilló sobre ellos. Una luz de esperanza para los que hemos vivido en pecado y por medio de Jesús podemos alcanzar esa salvación. Y por otro lado está otra cita que nos habla de estos títulos dobles que nos describen a un Mesías excelente, admirable, consejero, etcétera, con todas estas características, las cuales sorprendentemente se cumplen plenamente con Jesús, los que creemos en Jesús, los que conocemos a Jesús. Reconocemos que todas estas títulos, todas estas características, adjetivos, cualidades, las tenía Jesús, ¿no? No nos cuesta trabajo a los cristianos, a los católicos, reconocer estas características en Jesús. Incluso la de Dios, ¿no? Que a lo mejor hay Dios fuerte, pues así como que bueno, ahí le podían matizar, ¿no? Pero la característica de la divinidad de Cristo, no nos cuesta trabajo a los católicos reconocerla, ¿no? Bueno, siendo un dogma de fe en la Iglesia Católica, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene las dos naturalezas, entonces no nos cuesta trabajo reconocer esa divinidad.
Muy bien, continuamos en la siguiente, en la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos oráculos anteriores a la guerra Ciro-Efraimita. Bueno, dijimos que esta guerra Ciro-Efraimita era antes de que invadieran el reino del norte, aliado con los asirios, antes de que invadieran el reino del sur y que el reino del sur invadiera el reino del norte, ¿no? Bueno, entonces en esta época, ¿qué es lo que rechaza o lo que denuncia el profeta? En esta época lo que va a renunciar el profeta pues va a hacer algo muy similar a lo que denunciaban los profetas más antiguos, ¿no? Amós, Oseas. Eh, pues sí, digamos, la misma situación social, política, económica que existía de desigualdad social de Amós, de idolatría de Oseas, etcétera, pues es lo mismo que va a denunciar, o más o menos lo mismo que va a denunciar el profeta del siglo octavo, ¿no? Isaías es muy directo, es muy incisivo, es muy bueno para escribir eh, y va al grano, no se anda con rodeos. Dice el capítulo 1, versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa. Les está diciendo tarados, ¿verdad? Dice, hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto de espaldas. Pues es muy fuerte Isaías es muy fuerte, ¿no? Tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. A mí me gusta mucho aplicar estas citas a mi persona, y también los invito a que ustedes lo hagan, ¿no? Cada quien. Y esto es lo enriquecedor del texto bíblico, que no solamente se escribió para esa época, sí se escribió en una época determinada, pero no nada más para ellos, y también para nosotros, ¿no? Para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, y para nosotros mismos, porque también es muy fácil juzgar a los demás, pero bueno, pues es muy explícito, es muy directo, ¿no? Gente pecadora cuando nosotros también nos equivocamos y bueno, pues nos reconocemos pecadores también. Pero como si nos dijera a nosotros, eres un pecador, tarado de culpa, eres un malvado, hijo de perdición, ¿no? Has dejado a Yahvé, has despreciado al Santo de Israel y se han vuelto de espaldas. Nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que también caemos en situaciones de pecado, ¿cómo nos hablaría Dios? Pues así, de la misma manera, ¿no? Y más nosotros que tenemos más responsabilidad por estar dentro de la iglesia, porque sabemos y conocemos un poquito más, pues tenemos mayor responsabilidad. Cuando nosotros caemos en cualquier pecado, pues también nos llama la atención Dios a través del profeta Isaías, ¿no? Gente pecadora. Luego en la siguiente cita habla pues del culto vacío, ¿no? Que también hablaba Oseas. Dice, no sigan trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Le está diciendo Dios al pueblo por medio del profeta Isaías que él se da cuenta de los corazones, ¿no? Dice, no, mejor no traigan nada, ¿no? La oblación vana, vacía, que no sirve de nada. El humo del incienso, que se supone que es un aroma agradable a Dios o a los dioses, dice, me resulta detestable. O sea, en lugar de que le agrade a Dios, le resulta detestable. ¿Por qué? Por el culto vacío, por la falta de conversión de las personas que lo están haciendo. Y aquí hay una serie de fiestas, ¿verdad? El novilunio, la luna nueva, los sábados y las convocatorias. Dice Dios, no tolero falsedad y solemnidad, como que no pueden ir juntas. No puede ir junta la solemnidad, no puede ir junta la liturgia, el culto, las solemnidades, las fiestas, no puede ir junto con la falsedad, porque entonces caemos en esa incongruencia, ¿no? Esa incongruencia de vida, de celebrar algo, pero nuestro corazón no está con Dios.
Celebramos fiestas, celebramos misas, celebramos novenarios, celebramos novenas, celebramos marchas, peregrinaciones, etcétera. No es que estén mal, siempre y cuando no haya falsedad en lo que estamos celebrando. Pero si hay falsedad, entonces Dios no lo tolera. Dios no tolera la hipocresía, Dios no tolera la doble vida, Dios no tolera la incongruencia, Dios no tolera la falsedad. Entonces, falsedad y solemnidad, pues es algo detestable para Dios también. No le gusta. No es que la solemnidad en sí misma esté mal, pero la solemnidad debe de ir acompañada de congruencia. La solemnidad debe de ir acompañada de conversión. La solemnidad debe de ir acompañada de un deseo profundo de agradar a Dios con toda nuestra vida y no simplemente con el acto de piedad que estoy realizando en ese momento. Si no hay eso, si no hay congruencia, si no hay un deseo de conversión, entonces es un culto vano, es un culto vacío, superfluo. Es como si no existiera. Si vamos a misa y estamos pensando en otra cosa y no comulgamos y no atendemos, pues es como si no estuviéramos ahí, ¿no? Estamos ahí nada más de bulto, pero es como si no hubiéramos ido realmente. Bueno, hablando también ahí de este culto, pues es muy directo y dice, y al extender ustedes sus palmas, me tapo los ojos para no verlos, ¿no? Cuando el sacerdote extiende sus manos, dice, me tapo sus ojos para no verlos. Aunque menudé en la plegaria, cuando estás hable y hable, pide y pide y pide y pide, no oigo. ¿Por qué? Porque sus manos están de sangre llenas. En Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque sus manos están llenas de sangre. Aquí pensaría uno, bueno, podría decir, bueno, están llenas de sangre porque están ofreciendo el sacrificio, pues están matando a los animales, etcétera. Pero no, no se está refiriendo únicamente a eso, ¿no? Sino que están llenas de sangre por el pecado, por la injusticia, por la muerte, por los asesinatos, por la corrupción, por todo eso están llenas de sangre, ¿no? Entonces, igual hay una total incongruencia entre el culto y la práctica de la vida diaria. Sin embargo, Isaías más adelante el, nos pone el remedio, ¿no? Nos da el remedio y el trapito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si caemos en esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos, como creyentes? Lávense, límpiense, quiten sus fechorías de delante de mi vista. Hay que quitarnos, limpiarnos, purificarnos. Desistan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Sencillo, ¿no? Hay que dejar de hacer el mal y hay que aprender a hacer el bien. Busquen lo justo, la justicia de la que hablaba Amós. Den sus derechos al oprimido, no lo sigan oprimiendo más. Hagan justicia al huérfano y aboguen por la viuda, que son los más desprotegidos, ¿no? Ser generosos, hacer justicia, practicar la justicia, practicar el bien, rechazar el mal, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que tiene que hacer el pueblo, todo eso es lo que tiene que hacer la gente y nosotros también. Si nosotros también caemos en un pecado constantemente, recurrentemente, también Dios aquí nos invita a desistirnos de hacer el mal y aprender a hacer el bien. A veces nada más nos enfocamos en dejar de hacer el mal, pero no empezamos a hacer el bien, no hacemos obras de misericordia. Sí está bien dejar de hacer el mal, pero no solamente eso, sino que también tenemos que aprender a hacer el bien. Bueno, y esa parte de ayudar a los que menos tienen, ¿no? A los más desprotegidos, a los más vulnerables, que en esa época y en esa sociedad, pues eran el huérfano y la viuda, eran los que menos oportunidades tenían. Bueno, sin embargo, dentro de todo este pecado, pues hay un mensaje de esperanza, ¿verdad? Dice, así fueran sus pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Entonces tenemos este mensaje de esperanza que aunque hayamos cometido pecados rojos como la grana o rojos como el carmesí, pueden quedar limpios
como la nieve o como la lana, ¿no? Dios es capaz de purificarnos y de limpiarnos, siempre y cuando haya un arrepentimiento, haya un deseo profundo de convertirnos, un propósito de enmienda, etcétera. Si cumplimos esa parte que nos toca a nosotros, Dios nos da su gracia para podernos perdonar. Nosotros como católicos, ¿en dónde quedamos así? Bueno, pues a través del sacramento de la reconciliación. A través del sacramento de la reconciliación es donde nosotros podríamos limpiar y purificar nuestros pecados. Bueno, después tenemos otra idea, otro concepto que dice cómo se ha hecho adúltera la villa leal. Sión llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Bueno, esa villa leal, ese pueblecito chiquito, que había gente buena, que se ayudaba unos a otros, que había mucha bondad en ese pueblito, era esa villa leal, ¿no? Como la ciudad en la que vivimos, ese pueblito chiquito que en un tiempo, pues, toda la gente era buena, no había asesinatos en años, todos se ayudaban, etcétera. Pues esa era la villa leal. Y ahora, y había equidad, ¿no? Había justicia, se ayudaba a los que necesitaban. Y ahora, ¿qué es lo que hay? Únicamente asesinos, ¿no? Yo creo que eso queda bastante en nuestra ciudad. Dejó de ser un pueblito chiquito de gente buena. No digo que no haya gente buena, pero dejó de ser ese pueblito donde se practicaba la justicia, donde se hacía oración, donde se iba a misa, donde se ayudaban unos a otros. Y ahora lo que tenemos es una serie de asesinatos, robo, fraude, extorsión, bueno, una serie de situaciones y asesinatos, ¿no? Muchos asesinatos tenemos en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y yo creo que queda esta cita más que nunca, nos queda como anillo al dedo, ¿no? Parece que nos lo está diciendo a nosotros. Bien, esos son oráculos de los antes de la guerra siro-efraimita. Después tenemos en el capítulo 2 algunos otros oráculos. Dice aquí, se humillará la altivez del hombre y se abajará la altanería humana. Será exaltado Yahvé solo en aquel día. Bien, esta idea, esta imagen, el primero que la trae a colación es Isaías y después otros profetas también la van a sacar. Eh, Esta idea de que la altivez del hombre, ¿no? Que es como una montaña y la altanería humana, ¿no? De los que se creen mucho porque tienen dinero, porque tienen poder, porque pueden hacer cosas. Es altivez, es altanería, ¿no? Es creerse más que los demás. Y el profeta Isaías ve, inspirado por Dios, que el único que tiene que ser exaltado es Dios y no la gente, ¿no? No los poderosos, no los ricos. El único que tiene que ser exaltado es Dios. Y entonces todos tenemos que estar en el mismo nivel. Que nadie se crea más que los demás. Que se acabe esta altivez del hombre, esta altanería humana. Para que nosotros como pueblo, como iglesia podamos recibir a Yahvé, tiene que acabarse esta soberbia, esta altanería, esta altivez, que no es agradable a Dios, ¿no? Que causa más perjuicios que beneficios. Esta idea después se va a ir transformando como en estas montañas que se tienen que rebajar, como cuando hacen una carretera, estas montañas que se rebajan y esos valles que se tienen que llenar para trazar una calzada, pero eso va a ser una imagen más adelante. Aquí nada más habla de la altivez humana, ¿no? Que tiene que ser rebajada. Así que tropezó Jerusalén y Judá ha caído, por sus lenguas y sus fechorías a Yahvé han llegado, irritando a los ojos de su majestad. La expresión de su rostro los denuncia y sus pecados como Sodoma manifiestan, no se ocultan, ¿no? Pecados sodomitas, ¿no? Como en Sodoma y Gomorra. Aquí tenemos un pasaje, digamos, paralelo a las vacas de Basán, no sé si se acuerdan, en el libro de Amós, si no mal recuerdo. Aquí habla de las hijas de Sión,
por cuanto son altivas las hijas de Sión. Bueno, aquí está hablando de las de Jerusalén, ¿verdad? Como las vacas de Basán, pero estas son en Jerusalén. Andan con el cuello estirado y guiñando los ojos y andan a pasitos menudos y hacen tintinear las pulseras de sus pies, ¿no? Como esas señoras ricachonas que andan con muchas alhajas, que andan en sus camionetas, con mucho lujo, con muchas joyas, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión. Es decir, estas mujeres que se creen mucho, las van a rapar. ¿Por qué las van a rapar? Porque las van a llevar esclavas. Y Yahvé destapará su desnudez. Las van a desnudar, las van a vender, les van a cortar el cabello, ¿no? Entonces esas que se creen mucho, que ni se crean mucho, porque al rato van a estar como esclavas, ¿no? Luego tenemos también aquí un poquito la idea de la viña, ¿no? Que también se va a repetir con algunos otros profetas y también en el Evangelio. Dice, una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer ya a mi viña que no lo haya hecho yo? Yo esperaba uvas, ¿por qué dio agraces? Bueno, la figura de la viña, que podríamos relacionarla con el pueblo de Israel o con la iglesia de Dios, o con la iglesia, eh, pues sí, con la iglesia en general. Aquí les echa en cara a Dios, a su pueblo, que Él puso todo lo que estaba de su parte, ¿no? Así como alguien cava una viña, le pone una semilla exquisita, pone una torre para cuidarla, pone un lagar para sacar el fruto y espera que dé frutos. O sea, hizo todo lo que era humanamente posible y, eh, y no dio frutos. O más bien sí dio frutos, pero dio agraces, dio uvas agrias, ¿no? Entonces, haciendo esa alegoría o esa comparación, le pregunta Dios a su pueblo, ¿qué más pude haber hecho yo por ti, pueblo, que no hiciera yo, ¿no? ¿Qué fue lo que yo no cumplí? Como si fuera un matrimonio, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice mal o qué fue lo que yo no cumplí de mi parte? Pues nada, ¿verdad? Él hizo todo. Puso semilla buena, puso todos los recursos necesarios para que diera frutos y lo que dio fue frutos agrios o amargos. Ahora Yahvé nos pregunta a nosotros, ¿qué más pude haber hecho yo por ti? ¿Qué más pudo haber hecho Dios por nosotros al darnos tantas bendiciones? ¿Qué más pudo haber hecho que no hizo? Y nosotros, ¿por qué le respondemos a veces con esos frutos agrios? Ahí es una buena pregunta también para cuestionarnos a nosotros, ¿verdad? Dios hizo todo lo que estaba de su parte, Dios nos bendijo abundantemente, con bienes materiales y espirituales. Y nosotros, ¿por qué no respondimos de la misma manera? ¿Por qué nosotros no dimos ese fruto dulce que Dios esperaba? Y a veces lo que damos más bien es ese fruto agrio, desagradable a Dios. Bueno, para reflexionar esa cita. Maldiciones o ayes. Los ayes es un género literario. Los ayes es un género literario. Ay de ustedes los ricos, ay de los pobres, ¿no? Y no solamente está en el Evangelio, también desde el Antiguo Testamento ya existía este género literario. El ayes es el ay o los ayes, son una serie de maldiciones o una serie de situaciones que denuncia el profeta. Pobre de aquellos, ¿no? Ay de ustedes, porque les espera algo más grave, ¿no? ¿Cuáles encontramos en Isaías? Hay de ustedes que juntan casa con casa y campo y campo a campo anexionan hasta ocupar todo el sitio, ¿no? Hay de aquellos que tienen una casa y otra casa y otra casa y otra casa. Hay gente así en la ciudad, sí. Hay gente que compra una casa y luego el otro terreno y luego el otro, y ya se anexan y se apoderan de todo el terreno, ¿no? Y otro campo, así se van. Hay de ellos, ¿no? Es como decir, hay de ustedes los ricos o hay de ustedes los que no tienen llenadera, ¿no? Que no se conforman con una casa, que quieren tener toda la colonia completa que sea de ustedes, ¿no? Hay de ustedes, ¿no? O pobres de aquellos, o infelices. ¿Por qué? Bueno,
el problema no es tanto el tener o no tener, sino el problema es que mucha de esa riqueza es ganada por la injusticia, por comprar y vender a los pobres por un par de sandalias. Mucha de esa riqueza legal o ilegal, pero eh, hay una falta de justicia social que pudiera revertirse, ¿no? Dice, hay de aquellos que despertando por la mañana andan tras el licor, los que trasnochan encandilados por el vino. ¿Ustedes creen que hay gente que nada más se despierta y anda viendo a ver qué tomar? Pues sí, sí hay gente, ¿no? Dice el Ayes, pobres de aquellos, hay de aquellos que nada más se levantan en la mañana y ya apenas en la mañana se levantan y ya están viendo a ver qué empiezan a tomar. Y también los que se trasnochan encandilados por el vino, los que se desvelan también emborrachándose, hay de aquellos. Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Y esta cita queda muy bien ahora, ¿no? Como la ideología de género, todas estas ideologías que han inculcado en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, que antes lo que era pecado ya no es pecado y ahora está bien, ¿no? Digamos, por ejemplo, el aborto. Nosotros en la Iglesia Católica sabemos que tenemos un mandamiento que se llama no matarás y sabemos que el aborto es matar un ser vivo, un ser humano vivo, ¿no? Que está en el vientre de su madre. Bueno, pues con palabras sutiles, los medios de comunicación buscan la manera de decir que todos tenemos derecho a decidir, que yo no voy a abortar ni le recomiendo a nadie que aborte, pero que si quiere decidir, pues que las mujeres tengan derecho a decidir, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya resulta que el aborto es bueno y los que decimos que es malo, entonces eso, nosotros ahora somos los malos, ¿no? Como un juego de palabras, dice, hay de aquellos que llaman al mal bien, vamos a cambiarle, hay de aquellos que llaman al aborto bien y al bien le llaman mal. A los que están a favor del aborto, en contra del aborto les llaman mal. Que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, ¿no? Y nuestra sociedad está especialmente engañada, encandilada, que ahora lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Hoy más que nunca, hoy más que en la época de Isaías. Hay de los campeones en beber vino, los valientes para escanciar licor, los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho, ¿no? Hay de aquellos que toman bastante y hay de aquellos jueces que se dejan corromper. Hay de los que decretan decretos inicuos y los escribientes que escriben vejaciones, excluyendo el juicio de los débiles, atropellando el derecho de los míseros de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. ¿Creen que se dé en la actualidad que haya jueces o magistrados que se dejen corromper, sobornar para quitarle sus bienes a ciertas personas y quedárselos ellos o venderlos y amasar una riqueza? Desafortunadamente esto es más común de lo que nos imaginamos. Muy bien, luego tenemos esta otra imagen que es el tronco de Jesé. ¿Qué es el tronco de Jesé? Habíamos visto esta idea bueno, aquí dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un vástago, un retoño, un renuevo del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. ¿Quién es Jesé? ¿Quién es Jesé? Pues el papá de David. El padre David. El papá de David, exactamente. Entonces, de la dinastía davídica va a retoñar, va a haber un renuevo, un retoño, un descendiente de la dinastía de David. ¿Cuál es la imagen? Esta que está aquí en la imagen, así. Imagínense que mochan ya el tronco de este árbol y del mismo tronco sale otro retoño, ¿no? Un retoño. Entonces, cuando parecería que ya la dinastía está terminada, va a renacer un nuevo retoño, va a brotar y sobre ese retoño va a reposar el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia. Fíjense todos estos, bueno, a ver a qué les suena. Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia.
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Esta parte, ¿a qué le suena? Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. ¿A qué le suena? ¿No le suena nada? Del Espíritu Santo, ¿no? Sí, a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Falta nada más el don de piedad, que sería el único para completar los 7 dones del Espíritu Santo que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, pero aquí ¿cuál es la idea en el contexto? Bueno, va a haber un brote, un retoño de este tronco, un Mesías davídico de la dinastía davídica. ¿Va a ser Jesús? Sí, va a ser Jesús. Sobre todo dice, sobre este retoño, sobre este brote, va a rebosar o reposar sobre él el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Yahvé, o sea, el Espíritu Santo. No dice el Espíritu Santo porque no se consideraba así en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Espíritu de Yahvé sabemos que es el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué persona es donde más ha sobreabundado el Espíritu Santo? Pues en Jesús, ¿o no? No estaba tan lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, muchos de los milagros los relaciona por la plenitud del Espíritu Santo en Jesús. Entonces, Jesús es donde más se mostró la abundancia del Espíritu Santo en alguna persona, porque bueno, pues también es Dios, ¿no? Y tenemos esta serie de títulos o de características o de dones del Espíritu Santo, en donde Jesús los posee a plenitud, ¿no? Espíritu de sabiduría, díganme si no, espíritu de inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Yahvé. Falta aquí nada más el espíritu el don de la piedad, pero bueno, más o menos va por esa línea, ¿no? Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ¿no? Porque tiene un espíritu, es consejero, espíritu de consejo, y juzga de acuerdo a Dios, ni sentenciará de oídas, simplemente de lo que escucha. Juzgará, ¿no? Será un juez, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Entonces, es un retoño que va a ser juez, que va a estar lleno del Espíritu Santo y que tiene todas estas características del Espíritu Santo, todos estos dones del Espíritu Santo los va a poseer en toda su plenitud, ¿no? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Yahvé. El Espíritu de Dios va a desbordar abundantemente en este Mesías que ha de venir. Más o menos en la misma línea que vimos los títulos dobles, más o menos también está en esta línea, con la esperanza de una dinastía davídica, ¿no? Del tronco de Jesé va a brotar esta ramita, ofreciendo esperanza aún en medio de la desolación, aún en medio del destierro, aún en medio de la invasión. Siempre va a haber esta ramita que va a ser un descendiente de David. Y que en Jesús, que es descendiente de David, se cumple esta profecía. Y que en Jesús, que es descendiente de David, se cumple también la profecía de que su reino permanecerá para siempre, eternamente, ¿no? Bien, ¿dudas o preguntas acerca de estos textos que hemos visto ahorita? ¿Comentarios? ¿Nadie? Bueno. Otros oráculos, otras citas, ¿no? Dice el Señor, también es famoso, esta cita, dice, por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí.
y el temor que me tienen son preceptos enseñados por los hombres. Bien, esta cita también la va a mencionar Mateo. Fíjense cómo Mateo busca muchas citas del Antiguo Testamento para demostrar, porque su evangelio está dirigido a los judíos. Mateo utiliza mucho estas citas para intentar demostrar cómo esas profecías se cumplen en Jesús. Entonces, por eso Mateo usa muchas citas del Antiguo Testamento. Cuando habla el Señor de que ese pueblo se me ha llegado con su boca, es decir, que que digamos que tiene una fe exterior, simplemente de los labios hacia afuera, pero que su corazón está lejos de él, ¿no? Era lo que decíamos acerca del culto vacío. Si solamente decimos Señor, Señor, y nomás de labios para afuera le pedimos y le decimos, pero nuestro corazón está lejos de Dios, entonces vivimos esa incongruencia y nuestro corazón realmente está lejos de Dios. Cuando está cerca de Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, entonces es cuando se produce la verdadera conversión y el verdadero encuentro con Jesús y con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Cuando no, entonces simplemente estamos lejos y eso hace que practicamos una serie de ritos exteriores o de prácticas exteriores, pero ya no vamos al interior, sino nada más nos vamos al exterior. Pero si el exterior no está fundamentado en el interior, entonces es una apariencia, es una serie de cultos exteriores vacíos. Preceptos aquí dice enseñados por los hombres. Realmente no es un culto verdadero, auténtico que se quiere ofrecer a Dios. Bien, acá teníamos otros ayes. Hay de los que esconden de Yahvé para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Hay gente que se oculta, ¿no? Y dice, al cabo que nadie nos va a ver. Hay de los rebeldes, hay de los hijos rebeldes para ejecutar sus planes que no son los míos. Ellos ejecutan sus planes, pero no tienen nada que ver con los planes de Dios. Y hay de los que bajan a Egipto por ayuda, ¿no? Había negociaciones para establecer alianzas con Egipto, que los había esclavizado 400 años, y entonces hay de aquellos, ¿no? Bueno, sin embargo, pues tenemos siempre este mensaje de esperanza, ¿no? Dice, ánimo, no teman, miren que su Dios viene vengador, es la recompensa de Dios. Él vendrá y los salvará a ustedes. Entonces nos da una esperanza, ánimo. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las consecuencias de nuestro pecado, así nos dice, ánimo, no teman. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de aguas, ¿no? Bueno, cuando llega la salvación se cambia el paisaje, se cambia el cosmos. Y los que eran ciegos ahora ven y los que eran sordos ahora escuchan. ¿Se acuerdan cómo había iniciado en el capítulo 6? Que le dice, porque son algo así como que, aunque vean, no, aunque tengan ojos, no verán, o algo así, ¿no? De cuando lo manda en el capítulo 6 a predicar, sabiendo Dios que, que su pueblo es duro de corazón y no va a entender. Entonces ahora dice, entonces se despegarán los ojos de los ciegos, es decir, todos esos que estaban ciegos, ahora sí van a ver, los que estaban sordos, ahora sí van a escuchar, y el cojo ahora va a saltar, y el mudo ahora sí va a lanzar gritos de júbilo. Bueno, es un mensaje de esperanza, ¿no? De una época mesiánica en donde va a suceder esto. En la época de Jesús, bueno, suceden pues estas cosas hasta literalmente. A lo mejor aquí estaba hablando alegóricamente o simbólicamente, los ciegos, los que no ven y los sordos. Sin embargo, Jesús llega y sana a ciegos y sana a sordos
y cura, bueno, no sé si curó cojos o no, pero sí curó mudos, etcétera, ¿no? Entonces llega sanando como una señal mesiánica de que se ha cumplido el tiempo y de que ahora se está cumpliendo esta cita y estamos viviendo una época de júbilo, de gozo. Este tiempo de esperanza, de que ya llegó el Mesías, este tiempo mesiánico, ¿no? Bueno, y por último tenemos una profecía eh, que le dice al rey Ezequías en Isaías 39, ya es lo último del primer Isaías. Escucha la palabra de Yahvé Sebaot. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé, y se tomará de entre tus hijos los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías a Isaías, es buena la palabra de Yahvé que me dices, pues pensaba, con tal de que haya paz y seguridad en mis días. Bueno, es como una ironía, ¿no? Le profetiza al rey Ezequías que van a venir días en que todo cuanto hay en su casa y lo que reunieron sus padres será llevado a Babilonia, ¿no? Todo va a ser saqueado. Y van a tomar de entre tus hijos para que sean eunucos, para que sean servidores allá en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, le anuncia, le profetiza que van a ser deportados en Babilonia. Y lo que responde Ezequías, pues es curioso, ¿verdad? Dice, bueno, con tal de que haya paz y seguridad en mis días, pues ya lo que suceda más adelante, pues ahora sí que a mí ya no me toca y ya, pues ya ni modo, ¿no? Como dicen, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Él dice, con que en mis días haya paz, yo, lo demás ya no me importa. Bueno, pues ese sería como un resumen, unas pinceladas nada más. Si se fijan, bueno, pues son 39 capítulos, es muy extenso, no alcanzamos a verlo todo. Pero es, digamos, un resumen de las citas más importantes del primer Isaías. Vemos este librito de Emanuel, Dios con nosotros, que profetiza que Dios ha permanecido fiel a su alianza y permanece en medio de su pueblo y nos da esperanza de ello. Luego las denuncias también de los pecados, denuncia la injusticia social, denuncia el culto vacío, pero también da este mensaje de esperanza de que van a venir tiempos mesiánicos. Describe muy claramente al Mesías con estos títulos dobles o sencillos, con estos dones del Espíritu Santo, con estas características y cualidades que va a tener el Mesías, que parece que está describiendo a Jesús. En su mesianismo nos da un mensaje de esperanza, y ese es el mensaje de esperanza. El Mesías, la luz de Cristo, que alumbra en donde había tinieblas, en donde había pecado, surge una luz, y el pueblo que habitaba en tinieblas ahora ve una gran luz. Entonces ese es el mensaje de esperanza. Para nosotros los cristianos el mensaje de esperanza, de salvación, es Jesucristo mismo. Y para el mensaje de Isaías, bueno, era la idea de un Mesías futuro, un futuro heredero del reino de David, que es el que va a traer esperanza al pueblo y a la nación en esa época. Muy bien, con esto terminaríamos el primer Isaías. Me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta. ¿Comentario, duda o pregunta? Dice Luz, ¿qué dice Luz? No. Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a terminar haciendo la oración de San Jerónimo. Perdón, ¿ibas a comentar algo, Luz? ¿O Víctor? ¿No? Bueno, vamos entonces a hacer la oración a San Jerónimo para terminar. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura.
por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, les encargo que hagan la tarea que ya está en el Classroom. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches a todos.